Jóvenes, muy buen día. Espero que por medio de estas clases virtuales nosotros también vayamos aprendiendo nuevas metodologías y es parte, ¿verdad?, del aprendizaje también nosotros aprender estas técnicas y para que también tengamos un pequeño acercamiento y podamos seguir aprendiendo y fortaleciendo también nuestra área académica. El día de hoy vamos a trabajar el área de literatura principalmente, que estamos tratando de lo que es literatura guatemalteca propia. Es importante, ¿verdad?, que ahorita que vayamos a empezar el curso tengan ustedes su cuaderno a la mano para que no solo ustedes vean el video, sino que también puedan tomar nota de todos los puntos importantes que se va a trabajar el día de hoy y ustedes vayan teniendo constancia y evidencia en su cuaderno de texto. ¿Qué material vamos a necesitar para el día de hoy? Únicamente su cuaderno y lapiceros. Vamos a estar trabajando entonces lo que son las generaciones de la literatura guatemalteca. Cuando hablamos de literatura guatemalteca realmente es muy importante porque si nosotros hiciéramos una entrevista de cuántos libros hemos leído de autores guatemaltecos, creo que realmente es muy vaga, muy pobre las veces que nosotros nos hemos sentado a hacer este tipo de lecturas. Teniendo en cuenta que nuestro país tiene una gama extensa de autores guatemaltecos que han dejado como herencia a nuestro país toda esa riqueza para nuestro acervo cultural también. Es importante que nosotros también nos interesemos por todos estos personajes que son un punto esencial para nuestro país y como lo decía anteriormente, ¿verdad?, que nos han dejado mucha riqueza a nosotros mismos. En otros países sí se dedican estrictamente a lo que es la literatura y le dan un poquito más de énfasis. Por eso yo en el curso de literatura quiero que hagamos bastante énfasis en los autores propios de Guatemala. Cuando hablamos de generación guatemalteca, hablamos de cómo se ha venido estructurando los autores durante todas estas épocas. Hoy vamos a tratar sobre 10 generaciones que han venido durante este tiempo marcando mucho también en nuestro país. Vamos a empezar con el año de 1910. En este año a estos autores le vamos a denominar que son parte de la generación cometa. ¿Por qué le han llamado generación cometa? En ese año hubo un cometa que cayó, que es el cometa Halley, y por lo extraordinario, por lo especial que significó para ese tiempo el cometa, en el año 1910 se le denominó a todos estos autores parte de la generación cometa. Yo les he colocado acá dos autores nada más, a Rafael Arévalo Martínez y a Marta Elena Espinera. Autores de mucha trascendencia y que nosotros también podemos descubrir en ellos bastante riqueza. Tenemos la otra generación que es la generación de inteligentes cívicos, le han llamado. Esta generación data desde el año 1920. ¿Por qué se le llama a esta generación de inteligentes cívicos? En primer lugar, porque había muchos intereses políticos y estos autores guatemaltecos marcaron mucho dentro de sus lecturas, también como ellos necesitaban por medio de la literatura hacerse pronunciar contra la política, contra los deberes, contra los derechos de todos los guatemaltecos. Obviamente no podía dejar por un lado, y ahí aparece nuestro autor Miguel Ángel Asturias y Luis Calderón Sao. Más adelante vamos a tocar también sobre algunos autores. En el año de 1930 tenemos la generación Tepeus. ¿Por qué se llama Tepeus? Eso quiere significar, esa palabra, ancianos o viejos. Estos autores están acá porque son uno de los autores más antiguos, sin embargo, sabemos nosotros que también ellos han proporcionado una gran riqueza a nuestro país. Tenemos a Manuel Galich y a Mario Monteforte Toledo, ¿verdad? Manuel Galich ya hace varios años que falleció y Mario Monteforte Toledo, pues también todavía en tiempos actuales él enriqueció a nuestro país. Tenemos en el año de 1940 la generación Acento.
¿Por qué se le llama acento? Porque estos autores ya fueron un poquito más allá sobre la cultura del país o sobre la cultura de nuestros pueblos. Tenemos a Otto Raúl González y a Augusto Monterroso. Tenemos la generación Sakerti. ¿Qué significa Sakerti? Significa amanecer, iluminar. Estos son los autores que están más o menos en el año 1949 en adelante. Tenemos a dos autores, Julio Fausto Aguilera y a Carlos Navarrete Cáceres. Continuamos con la generación Nuevo Signo. En esta generación destaca mucho lo que es la poesía y principalmente la voz contra la violencia, ¿verdad? Recordemos que nuestro país también vivió tiempos de conflicto armado y estos autores también se pronunciaron con su misma lectura y escritura que dejaron a nuestro país. Tenemos a Francisco Morales Santos y a Luis Alfredo Arango. Tenemos la generación Moira. En la generación Moira, que significa también drama, ahí tenemos también a muchos autores que hablaron también sobre la política, pero también un poquito más en el área de lo que es la poesía. Tenemos a Manuel José Leonardo Arce y a Luz Méndez de la Vega. Continuamos con la generación de los años de 1970. Estos son autores individuales, ¿verdad? Ya ellos pusieron otro tipo de escritura dentro de nuestro país y tenemos a Margarita Carrera y Isabel de los Ángeles Ruano. Tenemos la generación RIN 78. Le llaman RIN 78 porque aquí destacan mucho los que son todos los poetas o novelistas. En este caso tenemos a Dante Liano y Ana María Rodas, que también pues, son autores bastante buenos. Y por último podemos mencionar a otros dos autores guatemaltecos que están dentro de la generación de los 80. Tenemos ahí a poetas y novelistas que son también individuales. Estos son actuales, por ejemplo, Humberto Acaal, si no estoy mal, el año pasado fue que falleció. Ha dejado una riqueza también en poemas bastante cortos, pero bastante buenos dentro de nuestros países. Y Arturo Arias, que se destacó, actualmente no vive acá en Guatemala, pero se destacó por ser un novelista bastante que ha sobresalido también fuera de nuestro país. Y aquí tenemos entonces las 10 generaciones de la literatura guatemalteca que realmente han marcado a nuestro país. Vamos a realizar nosotros una tarea de esta generación que acabamos de ver que es muy importante. Primero van a realizar ustedes en su cuaderno una línea de tiempo de las 10 generaciones que acabo de mencionar en este pequeño video, que es de la literatura guatemalteca. Las líneas de tiempo ustedes ya lo saben cómo realizar. Para los que no, entonces colocan los puntos más importantes, ¿verdad? El año, qué es lo que significa o cuál es el nombre de la generación y pueden agregar uno o si ustedes desean pueden hacerlo con los dos autores con los que yo les coloqué acá de ejemplo. Esa va a ser la tarea número 1. Saben que me gusta mucho la creatividad, los colores, entonces pueden utilizar ahí todo su ingenio para hacerlo. De preferencia en el cuaderno porque quiero que siempre les quede evidencia ese material de trabajo en su cuaderno. Pueden utilizar varias hojas también. Como segundo trabajo van a buscar ustedes 3 poemas cortos y los deben de escribir en su cuaderno del autor guatemalteco Humberto Acaal. Estos 3 poemas, como les decía anteriormente, él tiene bastantes cortos. Busquen los que a ustedes en definitiva más les llame la atención, ¿verdad? O tenga algún significado dentro de sus vidas y entonces me los colocan también dentro de su cuaderno de una manera bastante creativa y bastante presentable en ella. Por favor, cuando hagan sus tareas, me envían evidencia, unas 2 o 3 fotos de la tarea a mi número de WhatsApp o si tienen alguna duda, acá se los estoy dejando yo en la pantalla, mi número de teléfono y también pueden utilizar ustedes el correo electrónico para que me manden ustedes las fotografías de los trabajos que estén realizando. Lo bueno de estos videos es que podemos realizar una retroalimentación.
Es un gusto para mí saludarlos. Esperamos que pronto podamos volvernos a ver y lean. Leer realmente abre una gran puerta para el conocimiento y es bueno que ustedes lo pongan mucho en práctica. Que Dios les bendiga y hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.